Buenos días, chicos. Bueno, entonces estamos ya en la semana 17, ¿no? Ya creo que te queda una semana, ¿no? Va a terminar las clases, pero bueno, viene en fiesta. ¿Cuántas acaba la semana 18 o 19? Les han dicho. ¿Saben? Jóvenes. ¿Alguien? Bien. ¿Qué le quería decir? Bueno, entonces entramos a la semana 17. Hemos estado trabajando tema, idea principal, palabras en el contexto, compatibilidad, incompatibilidad, y ahora nos toca el último tipo de preguntas, ¿no? Según ustedes recuerdan que cada texto viene con 5 preguntas y una de ellas es se infiere, se deduce, ¿se acuerdan? Bien, entonces es preguntas para la evaluación lectora, la inferencia, ¿correcto? Bien, la inferencia, a ver, y la lectura inferencial. La inferencia como proceso cognitivo permite que la mente humana pueda derivar conclusiones a partir de determinadas informaciones expuestas, que también se le llama premisas, ¿correcto? En el texto. Por ejemplo, si ustedes ven esta imagen con una nube cargada, ¿qué sucederá, chicos? Chicos, ¿qué sucederá? ¿Qué sucederá? Probablemente lloverá, ¿no es cierto? Veamos. La inferencia y la lectura, inferencia, es sacar una conclusión, ¿no? A partir de una imagen también yo puedo decir, ay, el cielo está nublado, parece que va a llover, el cielo se está mojando, ¿no? Bien, las inferencias se emplean en la comprensión de todo tipo de texto, ya que los recursos elípticos son necesarios para asegurar la economía del lenguaje. La inferencia y la lectura inferencial. Para una buena lectura es indispensable hacer inferencias adecuadas, las mismas que son posibles gracias al análisis que se hace sobre las informaciones expuestas en el texto, ¿no? La inferencia y la lectura inferencial. Las inferencias cumplen dos funciones. Uno, establecen conexiones entre el nuevo material que exhibe el texto y el conocimiento que ya existe en la memoria. Dos, cubren las lagunas en la estructura superficial global del texto. Tipología de la inferencia. Por el número de premisas, premisas, chicos, repito, es la información, las ideas secundarias, principales que están en el texto. O sea, toda esa información, de ahí yo puedo deducir y tomar una conclusión, ¿no es cierto? Eso es inferir. Ahora, la palabra inferir tiene varios sinónimos, ¿no? Todavía no lo hemos visto, pero más adelante seguro lo vamos a ver. Este, inferir, se infiere, no sé si han visto, se colige, se deduce del texto, ¿correcto? Ahora, por el número de premisas, como dice aquí, directa, existe inferencia directa. ¿A qué llamamos inferencia directa? Consiste en desencadenar una conclusión sobre la base de un enunciado. El alumno obtuvo una nota de 18 en el examen, entonces aprobó, ¿no es cierto? O tuvo una buena calificación. Bueno, vamos a ver. Aprobó dicha evaluación. ¿Ven? Entonces, el alumno tuvo una noche en 18 en el examen, por lo tanto, el alumno aprobó. Esa es la deducción, ¿no es cierto? Tipología de inferencia por el número de premisas, pero también existe inferencia indirecta, ¿no? Consiste en colegir es deducir una conclusión a partir de un análisis de dos o más enunciados, o sea, toma en cuenta varios. Directa porque te das cuenta, obviamente, ¿no? Sacó buena nota, aprobó el examen, ¿no? Alcanzó el puntaje, ingresó a la universidad. Bien. Ejemplo, todos los inviernos hace frío.
Cuando hace frío me enfermo. Entonces, ¿cuál sería aquí la indirecta? En invierno se resfría, ¿no? ¿Podría ser o no? Se enferma, ¿ves? Todos los inviernos me enfermo. Ok. Por el vínculo entre las premisas y la conclusión. Ajá. También existe inferencia deductiva. Consiste en obtener una conclusión sobre la base de las leyes estrictas de la lógica, es decir, las premisas garantizan plenamente a la conclusión. Este tipo de inferencias, la conclusión ya está contenida, solo que de modo implícito, en las premisas consideradas en conjunto. E implícito es que no está explícito, pero que tengo que deducir por la información, más o menos infiero. No está a la vista, ¿no? No está a la vista, pero yo puedo deducir. En las premisas consideradas en conjunto. Ejemplo, ningún ladrón es honesto. Algunas personas son honestos, son honestas. En efecto, ¿qué sería? No todas las personas son honestas. Algunas personas son honestas, es que no todas las personas son honestas, ¿no? Algunas personas no son ladrones. Bueno, no sé, yo diría que no todas. Ahora son honestas, no todas las personas son honestas. Pero acá hay algunas personas no son ladrones. Bueno, podría ser. Claro, partiendo de ladrón, ¿no? Pero tampoco forzada eso. Ya. Por el vínculo entre las premisas y la conclusión. Inferencia inductiva. A diferencia de la deducción, la inducción no es un razonamiento concluyente. Es decir, se pretende solo que las premisas apoyen o justifiquen la conclusión en cierto grado. La verdad de las premisas solo hace probable a la conclusión. Ejemplo, María es estudiante y tiene libros. Rosa es estudiante y tiene libros. Alberto es estudiante y tiene libros. Entonces yo puedo aquí concluir que todos los estudiantes tienen libros. ¿Sí o no? ¿Puede ser o no? No lo sé. ¿Usted qué cree? Partiendo de esta deducción, ¿no? Que apoyen en cierto grado. Descubramos la respuesta. ¿Pero ustedes qué creen? ¿Sí? Si María es estudiante y tiene libro, Rosa es estudiante y tiene libro, y Alberto es estudiante y tiene libro, todos los estudiantes tienen libros. No sé, a ver, vamos a ver. Ah, sí. Perfecto, ¿no es cierto? Al toque, ¿no? Bien. Esa era la respuesta. Bravo para mí. Ya. No, 14. Actividades, chicos. Los productos de marca Don Simón, como conservas de pollo, carne y mollejas, se habrían distribuido en condiciones sanitarias alarmantes en los colegios a nivel nacional. Conserva de mollejas. Ya, existe evidencia que estos productos se encontraban en mal estado. Además de la calidad deficiente, las latas de Don Simón no cumplían con el peso declarado en sus etiquetas. Esta irregularidad era conocida dentro de la empresa y que para reducir costos se habría usado soya y aditivos no permitidos para alcanzar el peso requerido. También habría incrementado su capital de forma sospechosa, pasando de 10.000 soles en 2017 a más de 4 millones en 2022. Esta expansión fue liderada por Nilo Burga, propietario de la empresa que distribuye productos Don Simón, y apoyada por funcionarios de Cali Warma y otras instituciones. Entonces, veamos las preguntas. Se infiere que los productos repartidos en las escuelas A. Fueron detectados a tiempo por las autoridades. Pusieron en riesgo la salud de los estudiantes. Pasaron por una inspección sanitaria rigurosa. ¿Cuál sería la clave para la primera respuesta, chicos? La B.
La B, yo también considero que es la B. Ajá, puede ser, vamos a ver. La pregunta 2. Resolvamos en todo caso después la pregunta. Usted dice la B y ya, ahora vamos a ver la 2. Con respecto al aumento del capital de la empresa, se deduce que fue financiado por el gobierno para una mejor alimentación. Las instituciones gubernamentales son las únicas responsables. Se habría logrado mediante una presunta red de corrupción. La C. Yo también pienso que es la C. Entonces, la B en la uno, ¿no? Claro, en riesgo porque estaba en mal estado, podrido, putrefacto. Y en la 2 la C. Veamos la respuesta, señorita. Yes. Correcto. Pusieron en riesgo la salud y se habría logrado mediante una red de corrupción. Exacto, perfecto. Muy bien. Entonces, hemos concluido nuestra PPT de hoy, del tema que nos convoca. Ahora vamos a ver nuestra separata que tenemos para trabajar hoy día. Comparte, creo que sí estaba, ¿se acuerdan en ventana? Acá está. Ujú. Bien, Jerome Brunner dice, la mente humana, decía Brunner, es una máquina de inferencias. Jerome Brunner es un lingüista, un psicólogo, es un lingüista también, que estudió pues todo el desarrollo del proceso cognitivo, ¿no? Ok, la mente humana es una máquina de inferencias. Entonces empezamos. Tipos de preguntas para la evaluación de la comprensión lectora 5 semana 17, la inferencia. Viene ya de frente la actividad. ¿Por qué sale? Se infiere ya. Al cierre del periodo. Entonces lean por favor y respondan a la actividad. Se infiere que los casos de corrupción que todavía están en su primera etapa manifiestan terrible crisis económica, etcétera. Están pasando filtros judiciales que analizan rigurosamente, muestran la necesidad de agilizar, perjudican gravemente la imagen de los fiscales, fueron archivadas por favor, ahí tienen. No lo voy a leer porque cuando yo lo leo, tal vez les entra por un oído y les sale por el otro y nos retienen. Mejor léanlo ustedes mismos. Como son pequeños, tenemos dos textos y después nuestros textos común y corriente. Ya, 5 minutitos por cada uno.
Bueno, entonces, no habíamos leído pues lo que era la inferencia, habíamos pasado de frente al texto, ¿no? Entonces, bueno, ya lo habíamos visto, pero igual se los vuelvo a leer. Es un acto de habla esencialmente pragmático que consiste en llevar a cabo una determinada finalidad. Se trata de una secuencia de afirmaciones de donde una de ellas, la conclusión se sigue, se infiere, recibe apoyo, recibe justificación de las restantes. Vale decir, la verdad de las premisas fortalece la conclusión. Una buena inferencia es formalmente correcta, válida, además si es materialmente correcta con premisas verdaderas, entonces se dice que es satisfactoria. Para la validez o corrección formal, se me sube tan rápido todo, no entiendo. Ya, sean o no de hecho verdaderas. Lo que se pretende es que si las premisas fuesen verdaderas, entonces la conclusión también sea verdadera. Sería verdad. No puede haber una inferencia deductiva válida con premisas verdaderas y conclusión falsa. En las inferencias deductivas válidas, la información que da la conclusión ya está contenida, solo que es implícitamente en las premisas. No se puede leer. Sean verdaderas y la conclusión falsa. ¿Por qué se viene así? Solamente las inferencias deductivas pueden tener la pretensión de que sus premisas proporcionan fundamento firme para establecer la verdad de la conclusión. Bueno, entonces el texto era sobre, al cierre del primer semestre, dice, la Defensoría del Pueblo advierte un incremento sustancial de casos de corrupción. ¿Qué son más? El tema es ese. Entonces la primera pregunta era, ¿se infiere que los casos de corrupción que todavía están en su primera etapa, cuál sería la clave en la uno, chicos? Hola. La C. No, exactamente. Bueno, sí. A ver, a ver, ¿cuáles son las alternativas? Manifiesta la terrible crisis económica que pasa el Poder Judicial. Están pasando por filtros ya. Muestra la necesidad, claro, de agilizar porque están en la primera etapa, sí. Tenéis razón, señorita. La C, claro, porque hay grados de corrupción, ¿no? Que casos que investigar y pasan por etapas, de las cuales no pueden proseguir por un tema de corrupción. Correcto, señorita. Pregunta 2. De acuerdo con el texto, se desprende que la Policía Nacional del Perú, A, toleren actos de corrupción por sus limitados pagos, existen malos efectivos que incumplen sus funciones, expulsen a los agentes que perpetran estas acciones, laboran con el objetivo de cuidar al ciudadano a pie, o necesitan aumentar sus sueldos. Ay, perdón, La chicos, B. para rechazar los sobornos. ¿Qué dijo, señorita? La B. Correcto, muy bien. Efectivamente, la 2 es la B. Claro, porque existen malos efectivos, ¿no? Porque ha habido un 13%, que conlleva a decir pues que hay mal personal policial. Bien, actividad 2 es un texto más pequeño. ¿Por qué, jóvenes? ¿Por qué cuando yo corro se me va toda la información hacia arriba? No entiendo. ¿Ves acá? Y se me va. ¿A qué se debe? ¿Qué tengo que achicar de repente o no? No sé. No. No entiendo por qué cuando bajo. Ahora sí, bueno, hay un problema con mi Zoom, no sé qué es lo que pasa. Se borra, ¿ves? Se corre. Ya, chicos, entonces el segundo texto pequeño, ¿ves? Se pasa acá y se pasa al primero y no me permite ver la pregunta. Y si lo reduzco, ahí, no, también pasa lo mismo. Bueno, ya, ay no, ¿ves? Se pasa al texto 2. Ya, lean el texto 2 5 minutos más, por favor. Gramsci.
Bien, chicos, entonces, se infiere que los casos de corrupción, no, ya, se infiere que el sentido etimológico de ideología se ampara en la noción de Gramsci sobre dicha palabra, refiere a un sistema de ideas, más no a una sola idea, señala una forma compleja de las sociedades actuales, es imposible de determinar debido a su complejidad, o se basa en el axioma el todo es mayor que sus partes. ¿Cuál La sería B. la? Muy bien, señorita, claro, porque la autora afirma que la ideología está compuesta de diferentes partes y varios elementos, ¿no es cierto? Ni no de una sola, ¿no? Ok. Dos, se infiere que no todas las personas son ideólogas, sino solo los profesionales. ¿Están de acuerdo con la idea de Gramsci? ¿Pueden expresar que la ideología, qué ideología defienden? ¿Llegan a materializar su ideología teológica, teórica? ¿Se interesan por las diferentes ideologías? La D. Yes, claro, porque el texto afirma que hay quienes producen ideología desde su posición como intelectuales importantes y quienes lo hacen como subordinados, entre comillas, del grupo dominante. Efectivamente. Muy bien, señorita. Muy bien. Pasemos entonces ya a nuestra separata. Esta, ¿no? Debe ser. El texto. Marte, ¿no? Es un cuerpo rocoso. ¿Es un texto mixto o no? No hay texto imagen. Ya, es un solo texto sobre el planeta Marte. Empiecen, por favor, chicos, 7 minutos ahora sí. El tiempo que siempre les doy. 7, 8, ¿ya?
Chicos, veamos. Entonces, ya tengo claramente las respuestas, ¿no? Vamos a ver. ¿Cuál es la idea principal del texto? A. Marte se compara con los demás planetas denominados terrestres en cuanto a los cambios que ha sufrido su superficie. ¿Es posible que exista agua subterránea en Marte según las imágenes tomadas por la sonda espacial Mars Global Surveyor? Las evidencias fotográficas sobre la existencia de agua en la superficie marciana es indubitable ya en el pasado y actualmente. La sonda espacial Mars Global Superior está destinada a estudiar el planeta Marte para hallar signos de existencia de vida. La atmósfera marciana imposibilita la presencia de agua en su corteza terrestre, consecuentemente no hay vida allí. ¿Cuál sería la clave? La uno. La Chicos. B. Claro, muy bien. Yo también llego a esa conclusión, puesto que dice que hay huella subterránea y que se sigue investigando, ¿no es cierto? Que posiblemente, y que no solamente en Marte, también en otros planetas, y también para estudiar la Tierra. Entonces, en el texto el autor afirma que las capturas de esta sonda, de este centro de investigación Surveyor Global, pueden ser evidencias para sustentar la hipótesis de que el agua en Marte se encuentra en el subsuelo, ¿no es cierto? Muy bien, la B. Dos, el sinónimo contextual del verbo esconder, sinónimo, eso también hemos estudiado. Ajá, el sinónimo contextual es reservar, mostrar, sacar, hallar o indicar. Indicar, Miss. Hallar. Hallar. Claro, porque en el texto la palabra expresa hallazgo. Se esconde, se halla, ya que la evidencia se encuentra debajo del subsuelo, ¿no es cierto? No, o sea, si esconde porque se halla, ¿no? Entonces, sentido en el contexto. Ajá, muy bien, señorita. Tres, sobre el planeta Marte, es incompatible afirmar que existen canales que evidenciarían el recorrido del agua en por la superficie. Pertenece al grupo de planetas gaseosos como la Tierra y Mercurio. Sus capas polares de hielo aumentan y disminuyen en cada temporada. Hace más de 3 millones de años que vivió inundaciones catastróficas. Su atmósfera actualmente indica la inexistencia del agua en la superficie. La B, Miss. La B, claro, porque en el texto se afirma que Marte es un planeta terrestre como Mercurio, Venus y la Tierra. Muy bien. 4. A partir de las imágenes enviadas por la sonda Mars Global Surveyor de la NASA, se puede deducir que ellas deben ser totalmente privadas, son monócromas y polícromas, son absolutamente muy nítidas, evidencian la existencia de agua, fueron tomadas desde el espacio. ¿Fueron tomadas el espacio? La D. Yes, yes, porque es una sonda que se ha puesto en órbita para fotografiar el planeta. Muy bien, chicos. Y por último, 5. Si la órbita del planeta Marte mantuviera su posición original, probablemente A. La atmósfera conservaría la temperatura muy caliente. La inactividad volcánica se mantendría perennemente. Su clima carecería constantemente de modificaciones. Jamás sucederían tormentas de arena o inundaciones. Nunca habrían existido muchos eventos catastróficos. La C, Miss. La C. Yes. Su clima carecería de constantes modificaciones, porque el texto afirma que el clima del planeta ha cambiado más de una vez. Esto debido al cambio de órbita que ha sufrido Marte. En efecto, si esto no hubiese ocurrido, obviamente el clima de Marte permanecería estable. ¿Correcto? Bien, bueno, hay una guerra ahorita porque yo creo que ya están pensando, bueno, Elon Musk, ¿no? Con sus investigaciones. Y hacer vida hacer otra en otro planeta, ¿no?
¿Cómo será? Vivir en otro planeta. Ya no en otro país, sino en otro planeta. Y eso creo que algún momento se va a dar, ¿no? Y tal vez Elon Llegaremos, Musk. Ah, llegaremos. ustedes tal vez sí lo lleguen a ver. Yo tal vez no, pero ustedes sí. En 15 años más. Elon Musk, sí, ya hay hasta naves para llevar como turistas primero a conocer Marte, imagínense. La ciencia va avanzando rápidamente, o sea, qué cuadra. Pero ahora tienen, por eso que son los estudios constantes, ¿no? En Marte. Bien, chicos, bueno, ahí tendría que ir, si van a invadir un planeta nuevo, es que van a ir solo millonarios, debería ser gente buena la que vaya a ese planeta. Y todos los malvados se queden en la Tierra. Terrible, ¿Ah? Bueno, para terrible, empezar, sí, qué horrible. Para empezar irían los millonarios nomás, ¿no? Bien, imagínate viajar a otro planeta. Ya, ok. Pasemos al siguiente texto mixto, por favor. 8 minutitos antes suyo. La princesa Kuyur, Cozy Kuyur, que forma. Ah, ya le he leído este texto. Ya, ok, chicos. Trabajen. 8 minutos. 9.
Bien, chicos, entonces ahora vamos a leer nuestras claves. El tema central, bueno, ya saben, yo ya creo que a estas alturas ustedes ya responden automáticamente, ¿no? El tema central que discuten ambos textos trata sobre el alegato de la obra de Ollantay, la historia del teatro peruano, el estudio del teatro quechua, el origen del drama Ollantay o la significación de Ollantay. Acá hay una clave concreta. ¿Cuál es? Orígenes. Hola. La D. Claro, la D por donde la mire. Muy bien, señorita. Muy bien. Efectivamente, la D. Eh, Dos. la pregunta 2. En el texto, el verbo desfigurar puede ser reemplazado por... Ajá. Espera que no puedo leer porque se borra. A ver. Mientras que en la frase por pluma entendida denota, ¿no? Denota deformar hábil, variar creador, transformar famoso, encubrir sabio, alterar experto. La M. La E. La E. A ver. Yes, claro. Alterar experto. Muy bien, señorita. 3. Resulta compatible. Eso es lo que tienen que tener mucho cuidado ya en su último. Les queda un examen nomás, chicos, ¿no? O dos más, uno más, ¿no? Jovencito ya. ¿Ah? Un examen y ya se termina todo. O ya saben, ya si ingresan o no. Claro. No, bueno, Ya, más o bueno, menos. no ¿No? digan porque no quiero, porque están en competencia. Pero de todas maneras, chicos, miren, lo más importante, no se desanimen porque ustedes tienen que tener fe. Aparte de fe, estar seguros. Y por último, los que están postulando para ingresar tienen doble opción. Así que con la preparación que ustedes ya tienen, no solamente de este curso, sino de todo el curso de la pre, pueden estar en un repaso, pueden hacerlo todo de nuevo, repasar todos los ejercicios y postulan al examen de admisión. O sea que tienen todavía dos oportunidades, ¿sí o no? Sí, Pueden mis. entonces, La fe. no se desmayen, no crean que no van a ingresar, claro que van a ingresar, pero tienen que estar tranquilos, seguros, repasar, estudiar más horas, etcétera, etcétera. Pero no se desanimen, no se desanimen, porque ustedes tienen toda la preparación de la pre y sobre este estilo de preguntas y los profesores que trabajamos en la pre son los mismos profesores que hacen las preguntas del examen de admisión, ¿no? O sea, muchos de nosotros, no yo, pero sí conozco a los profesores de verbal, este realmente son los jefes que son los que hacen las preguntas y manejan este tipo de textos. O sea, son los mismos, son personas externas, ¿no? Son profesores mismos de la universidad. Y los que trabajan en la pre, obviamente, también está diseñado este examen para los alumnos de la pre. Entonces, y también es el mismo estilo para San Marcos, ¿no? Para el examen general de admisión. Bien, entonces estábamos en la 3. Resulta compatible aseverar que el teatro, ahí me quedé cuando cambié de conversación. Les decía que tienen que leer bien los enunciados, ya les he dicho las palabras clave. Leer bien, porque por una cosa, eso sí, mal leída y mal comprendida, pueden equivocarse. Ver si es compatible o incompatible y de repente, ay, era incompatible y ya no pueden dar marcha atrás porque ya el tiempo se les acaba. Lean bien, subrayen, en todo caso, si están, ustedes le dan un cuadernillo, pongan con un resaltador, no sé si les permite llevar resaltador, o encierran con un círculo y con el resaltador. ¿Pueden usar resaltador en el examen o no? No, ¿no? O sí, sí creo. No, Bueno, que no. bueno, con el lápiz en todo caso un circulito.
las palabras o se infiere y también hacer su subrayado rapidito, hacer su sumillado ahí y ya marcan. Y lo más importante, y esto se los vuelvo a decir, se los he dicho siempre, desde que empezó la clase, los conectores. Los conectores son de vital importancia para comprender el 90% del texto. ¿Se acuerdan cuando les he hablado de eso ya, no? Que los Sí, me estoy conectores, diciendo que entonces eso no se olviden, repasen. Sin embargo, no obstante, es decir, además, ¿no? Esos me indican que hay información. Y yo veo, además, es que hay una información adicional. Si yo veo, sin embargo, A piensa diferente de B, ahí encuentro la diferencia entre ambos autores. ¿Me dejo entender? Eso es lo que tienen que ubicar los conectores. Los conectores marcan, les dije, eso es, en España les llaman marcadores textuales, porque marcan la información. Eso es lo que tienen que, ese es el truco vital. Si ustedes manejan los conectores, están listos. En un 2x3 desarrollo un texto. Aparte del manejo del vocabulario, aparte de las otras cositas que ya saben. Bien, entonces, acá me dicen, resulta compatible aseverar es afirmar que en el teatro español del siglo de oro existen pocos actores en el escenario, sobresale únicamente Lope de Vega, estaba presente un personaje cómico, escenifican obras plagiadas al público, comparaban al galán con el humorista, perdón. las semis. La Claro, sé. efectivamente, por cultura general ustedes llevan literatura, ¿no es cierto? Entonces, Sí. ahí en los textos de literatura habrán leído Lope de Vega, siempre había un personaje cómico. Efectivamente, chicos, efectivamente. Muy bien, ven que todo lo que ustedes estudian les sirve. O sea, si yo tengo, porque ¿qué cosa es comprensión lectora? En el curso de habilidad verbal están todo tipo de temas, ¿sí o no? ¿No? De lenguaje, de literatura, puede ser ¿no? De historia, de filosofía. Entonces, toda la información que ustedes tienen acumulada previa, se llama conocimiento previo, les sirve. Ya les he dicho que, por ejemplo, en mi experiencia como docente y en cursos que asisto que me piden leer textos, yo, por ejemplo, ahorita estoy en un taller de TESOL para un curso internacional de inglés, ¿no? Donde trabajo en otra universidad. Ay, hay que leer infinidad de textos y comprender, pero bueno, pero a veces y después al final viene una prueba que hay una que no puedo dar y no doy con la clave, y ya hay por otras alternativas porque es difícil, pero bueno, pero hay textos o cuestionarios que he desarrollado y los hago y me saco la máxima nota, o sea, el máximo puntaje, 100%. ¿Por qué? No porque yo sea una genio, sino porque simplemente tengo un conocimiento, pero por ejemplo, en concursos de habilidades cognitivas, qué sé yo, porque todo eso es en base a la enseñanza del idioma inglés, ¿no? Pero entonces, yo tengo información ya, he asistido a tantos congresos, talleres, que yo tengo una información en mi background, ¿cómo le llaman? En la computadora, en el disco duro, ¿no? De mi cabeza. Entonces yo activo eso y ya está, porque ya tengo la información, entonces ya la he visto tantas veces que yo marco sin leer el texto. Eso me pasa a veces a mí. Yo le doy una leída a las preguntas y veo las alternativas y marco, y no me equivoco. ¿Ven? Pero eso porque ya tengo la experiencia, porque he asistido a varios textos, porque he visto la palabra 100 veces. Entonces sería el colmo que me equivoque, ¿no? O sea, podría ser, pero no. Ahora, entonces que sea una pregunta capciosa. Bien, entonces estábamos en la pregunta 4. Se desprende del texto A que la mayoría de los argumentos expuestos por José Barranca están careciendo de varias pruebas históricas, sustentado desde un aspecto lingüístico, evidenciando la estimación del quechua, probando que él desdeña. ¿Qué cosa es desdeñar, chicos? Ahora pregunto ya con las últimas Ya. clases. Despreciar a los hispanos, criticando la participación de la fe católica. La B. Lingüístico, creo. La B. Claro, porque ve desde un aspecto lingüístico. Muy bien, muy Y bien, este me indica muy la bien. Y 5. Si se demostrara que la obra de Ollantay fue compuesta después de la llegada de los españoles, entonces esa es una inferencial, ¿no es cierto?
o bueno, hipotética. El autor, Ricardo Palma, recibiría un homenaje póstumo. Las causas deberían ser solamente por el tipo de rima. El autor del texto A pediría disculpas a ambas naciones. A la lengua castellana sería más valorada que el quechua, o los argumentos de Barranco carecerían de plausibilidad. La E. La E, Miss. Y yo pregunto, antes de continuar con el texto 2, ¿qué es plausibilidad? Porque para que lleguen a esa respuesta saben lo que es plausibilidad. ¿Qué significa? Atendible, visible. Posible, ajá. Más que todo posible, que es plausible, que es posible, probable, posible. Ok, muy bien. ¿Ven? ¿Se dan cuenta que ustedes mismos han aprendido cuántas palabras que antes no conocían, sí o no? ¿Han aprendido nuevo lenguaje? ¿Nuevas palabras? ¿Nuevo Sí, vocabulario? Bastante, ¿no es cierto? Claro, ya cuántos meses en la pre. Y yo les decía que las palabras se repiten a lo largo de todas las separatas, de los textos. En el tipo de preguntas vienen siempre las mismas palabras, entonces ya les queda. Y eso ya se van fijando en su cerebro, o sea que ya ustedes van aprendiendo cada vez más, o sea que no se sientan, igual han aprendido cosas en la pre, o sea, no, y no dejen de intentar, o sea, uno va aprendiendo en el camino. Bien, ahora vayamos al texto 2, creo que después viene el texto en inglés, ¿o no? Yes. Ok, vayan primero al texto 2 mixto, que es más fácil. Todavía hay tiempo. Sí, 8:42. Ya. 7 minutos, por favor.
Bien, ya creo que ha pasado tiempo suficiente. A ver, veamos. El tema central del texto mixto es la la refinación de petróleo en países altamente desarrollados a nivel mundial, las diferencias industriales entre el proceso de petróleo refinado y del crudo, la millonaria inversión del negocio de la refinación y la exportación petrolera, los países con mayor competencia en la producción y refinación de petróleo, o las cantidades de barriles que producen diariamente las naciones petroleras. Chicos, La D. Demis. yes. Claro, porque el texto menciona que hay países que se dedican no solo a la producción del petróleo, sino al refinado de este con una alta competitividad, ¿no es cierto? Muy bien, muy bien. Perfecto. Pregunta 2. En el texto, el verbo tener expresa poseer, construir, inventar, vender o comprar. Construir. Yes. Muy bien, señorita. La palabra en el texto semánticamente hace referencia al tiempo y a la inversión que se tome en cuenta para construir o edificar una refinería. Ok, bien, correcto. 3. Ay, resulta incompatible con la lectura, no compatible, y la imagen, afirmar que Arabia Saudita será, A, es situada en el séptimo lugar en capacidad de refinación de petróleo crudo, produce aproximadamente 3.000 barriles de petróleo refinado diariamente. Está en el segundo puesto en la producción de petróleo a nivel internacional. Es excedida en obtención de barriles de crudo refinado por México y Singapur. Puede igualar en la producción de barriles de petróleo refinado a los coreanos. La Demis. La D. No, 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 no. La D no es Miss. No. Pero no es excedida por México y Pero la Singapur. incompatible hemos dicho, ¿no? Pero ahí dice excedida a incompatible. Sí, la D. Creo que es La muy clara. imagen La evidencia C. que la cantidad de barriles fabricadas por Corea del Sur es mayor que la de Sí. Arabia Saudita. ¿O no? No. En crudo. Es mayor. Pero según Por lo tanto es la E. esto, no. Profesora, pero ahí en el gráfico México y Singapur Exacto. están por debajo de Arabia Saudita. Exacto. No, sí, ya sé, pero... Y además la E No, es como una opción pues, que dice que puede igualar, pero no dice que y sí iguala. está cerca, la verdad, porque son Y 3.000 sí son y 1.900 son muy cerca. menos, sí está muy cerca, más o menos la misma cantidad. Pero estamos hablando de los barriles, ¿no es cierto? Pero ahí dice refinado, pues, ahí está el cuadro es de refinado, no es de puro. Creo que ahí le dieron más la alternativa a la E. La D. La E es algo plausible, la verdad. Es algo probable. Sí, yo sé, pero mira, empezaría a dedicarse exclusivamente a la exportación cumpliendo con Brasil. A ver. No, profesora, estamos en A3. La 3, la D. Ah, la 3.
Fábricas. Pero quiero ver en el texto. A ver, el refinado del petróleo, 2 países. Arabia Saudí, por ejemplo, se encuentra en la 7ª posición en términos de capacidad de refinación, a pesar de Sí, correcto. encontrarse en primer lugar el productor de petróleo en el mundo. Y después le sigue de cerca de China. ¿Dónde está Corea? Ujú. La capacidad de Ya, refinación de petróleo. ¿Ah? la producción aproximadamente de 3.000 barriles refinados diariamente, sí Sí, es el aproximado. CEP, En la por primera, eso. la A, también es verdadero. Y Original la de T plataforma. en segundo lugar, en el texto lo dice que está en segundo lugar, está justamente después del primero, dice. Y en la D, la única que sería incompatible porque no es excedida. Y la E sí es probable, la verdad. Claro, Y sí, espérate. La diferencia entre el periodo crudo y refinado mayor, como crack exprime margen de refinación porque ahí dice crudo, ¿no? Y refinado, ¿no es cierto? crudo Mm. refinado. Reconocido como crack exprime margen. Pero no veo acá Corea en el texto. ¿Dónde dice Corea por acá? No estoy buscando y no Cuadro encuentro. mis No, ya en sé, la en el imagen. cuadro, pero. Yo sé, pero según el cuadro, rendimiento de crudo. Pero dice países con mayor capacidad de refinamiento de crudo, ¿no es cierto? El tema ahí es refinamiento de crudo. A ver, Corea. Corea tiene 3.572, ¿correcto? Y 3.285 mis. No, no. ¿Qué? Sí, claro, 3.500. ya pues, por eso. ¿Y Arabia Saudita dónde está? Y Arabia 2.900. Entonces, la pregunta 3, ¿no? Resulta incompatible con la lectura y la imagen, dice. Aseverar que Arabia Saudí, ustedes dicen que es la D, es excedida en obtención de barriles de crudo refinado en México por México y Singapur. Puede igualar producción de barriles de petróleo refinado a los coreanos. ¿Por qué ustedes dicen que es la D? Porque en la imagen muestra claramente que Arabia Pero Saudí no dice, está, pero a obtención de barriles de crudo, ¿ah? no dice crudo refinado, dice Todo más. refinado. No, pero la pregunta no crudo refinado ya, pero México y, a ver, México, ¿cuánto tiene? mil quinientos Abajo, ochenta y seis y México y Singapur. Y Singapur. Y Singapur 1.461. Eh, Arabia Saudí les gana casi por 1.000 y tantos. y no es excedida por México, Singapur, claramente. no, pero es excedida en obtención de barriles de crudo refinado. Por eso mismo. No, pero yo veo que aquí dice 3.000 tiene Corea y Singapur. Pero es algo plausible. Sacó un poco más de inversión, Pero, puede llegar a esa cantidad. pero la E dice puede, o sea, no es seguro. No dice que iguala, sino que puede igualar. Pero es que la fabricación de Corea del Sur es mayor a la de Arabia Saudita, pues por eso. Pero Por eso, quizás porque se llevan por muy poco, quizás Arabia Saudita sí la puede igualar en algún momento. primero refutemos la alternativa de que es obviamente que no está correcta porque
México y Singapur no exceden en crudo refinado a Arabia Saudita. En cambio, Que dice dice, es puede excedido. igualar, o sea que no es por eso que es incompatible, que no puede igualar, pues por eso. Pero ya, dejemos esa pregunta para la próxima clase. Está muy claro, Ya, muy yo claro la estoy segura de, que yo es creo que la de, ya bueno, 4. Ya, se colige de la imagen y del texto que los países con mayor capacidad de refinamiento de petróleo son considerados un prototipo a seguir, producen solo para la demanda interna, se concentran en el continente asiático, protegen indiscriminadamente recursos, tienen un convenio de no contaminación. La la, No, no. sino la semis, la C. La C, claro. Se concentran en el continente asiático, porque en el texto se usa ¿Qué que más los dice? continentes son Ah, competentes de refinación en la imagen, porque figuran Corea del Sur, China, Arabia Saudí, Irán y Singapur. 4, pero también 5. puede entenderse con mayor capacidad de refinamiento MIS con la cantidad, por contar que está China y Estados Unidos, que más o menos dicen que es el motivo por seguir. Por eso podría ser una opción la A, pero si lo entiendes de mayor capacidad, que decir, tomas en global todas, ¿no? Y ahí sí sería la En C. refinación, claro. 5. Si el Perú se dedicara al refinado del petróleo y se ubicara en los primeros lugares, ¿sería considerado como un país potencialmente desarrollado a nivel industrial? B. ¿Podría terminar con la pobreza y el hambre que tanto aqueja a los ciudadanos? C. ¿Tendría que buscar alianzas con Estados Unidos o Rusia para el control en Sudamérica? ¿Empezaría a dedicarse exclusivamente a la exportación compitiendo con Brasil? ¿O produciría miles de barriles más que China que los recursos que brinda la tierra? la La A, ¿no? Yes, la A, claro. ¿Por qué? Porque el texto nos dice que la competitividad en refinado del crudo incluye pues el desarrollo de una sociedad no solo a nivel de transporte, sino también industrial. Bien, chicos, hemos llegado ya casi al final y ahora vayamos al texto en English. Ok. Roger, uy, este No, apellido muy difícil de pronunciar. McClantire, I don't know. A professor of psychiatry and pharmacology at the University of Toronto says, this question has long stumped scientists. Why do we cry when we are sad? Philosophers dating back to ancient Greece, Hippocrates, have debated this question. There are two possibilities reasons. Ok, Roger, ¿ese es L o I, chicos? McClan, oye, este difícil, no hay vocal ahí o falta una vocal. McIntyre, ¿será? McIntyre. Parece ser I. Sí, Sí, porque ¿no? si fuera sería Sí, mayúscula. porque Ajá. es que es muy difícil de pronunciar, o McIntyre. sea, McIntyre, eso es lo que yo McIntyre. digo. Ajá. McIntyre, ¿no? O McIntyre. McIntyre. It seems to McIntyre McIntyre. sería, ¿no? Yes, Bueno, yes. Roger, y ahora vamos a discutir sobre el inglés. Porque es que el inglés, ustedes Sí, saben que no hay reglas de fonética en realidad. sí, Es, es muy, el inglés es muy muy difícil la variado. fonética. La fonética es lo más difícil en inglés. Eso les quiero decir. Ujú. Ok, Roger McIntyre, entonces, es un profesor de de psiquiatría y farmacología de la Universidad de Toronto, planteó o dijo sobre la pregunta que siempre ha asombrado a los científicos: ¿por qué lloramos cuando estamos tristes? Los filósofos que datan de la antigua Grecia, como Hipócrates, ha debatido este problema y aquí hay dos posibles razones. Ok, Paragraph 2, párrafo 2. One suggests that we cry with the purpose of expressing a desire or need for attachment with an important suburban mechanism. Perhaps we are distressed and seek cohesion and commitment to others. Uno sugiere que nosotros lloramos con el propósito de expresar un deseo, una necesidad para alcanzar, y lo cual es importante en un mecanismo de supervivencia. Quizás estamos desestresados y buscamos la cohesión
Y, ¿qué más? Commitment y los commitment. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Me perdí. Ya me perdí. Tenemos el compromiso, ¿no? O nos comprometemos, ¿dónde está? Ya me perdí. And commitment to others. Y nos comprometemos a otros, ¿no? Commitment to others. La otra evidencia, the other evidence is that when you cry, you release attachment hormones. Ajá. La otra opción o el otro caso, la otra evidencia, cuando nosotros lloramos, liberamos hormonas, ¿no es cierto? Liberamos las hormonas juntas, release attachment hormones, such as oxytocin. Natural opioids, which are important in relief pain, are also released when we cry. The reason our eyes turn red and watery when we cry probably has to do with the way our eyes are key to making connection and communicating non-verbally with others. This is especially important in childhood since our eyes are the main way we interact with the caregivers. Entonces, ¿qué es lo que dice en este último párrafo? Bien, la otra evidencia es, entonces ahora vuelvo a retomar toda la traducción. La otra evidencia es que cuando nosotros lloramos, liberamos hormonas, tales como la oxitocina, los opioides naturales, los cuales son importantes en la, ¿cómo se llama esto? En relief. Niñas. Childhood. Ah, Niñas. no, Childhood. no, relief es para, tiene que ver con para el dolor, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Sí, claro, pues. Para aliviar el dolor será, ¿no? Ujú. Para aliviar el dolor, y yo saco por el contexto. O sea, los opioides naturales, los cuales son importantes para aliviar el dolor, in relieving pain, son también liberados cuando lloramos. Entonces, esta es la razón que nuestros ojos se tornan rojos y húmedos cuando lloramos. Probablemente tenemos que hacerlo con nuestros ojos, y que es la llave o la clave para hacer conexiones y comunicarlos de manera no verbal con otros. Esta es especialmente importante en la infancia, desde que nuestros ojos es el modo principal para interactuar con los cuidadores, caregivers, no los que están a tu cargo, cuidadores. ¿Ok? Entonces, chicos, está clara la traducción, ¿no? ¿De qué estamos hablando? ¿Yes? ¿Ok? Yes. Yes, yes. Of course, of course. Pero me han dejado pensando con esa respuesta, pero ya la otra semana se las digo, ¿ya? Resuelve. Ok, the authors. La otra semana no hay clase, ¿no? No, semana de descanso próxima. Ajá. ¿Y después recuperamos o solamente Después vendría la sigue la última? 18, la otra ¿no? semana se recupera. Ajá. Sí. ¿Hay 19 Solo también? son ¿O solo son 18? Creo que 19 meses. 19. Ajá, 19. 19. Ay, chicos, ya no nos vamos a ver, ¿no? Bueno, No. metafóricamente. Todo es metáfora. Ya, ok, ya va a terminar. Ay, me puedo conversar yo como una lora. Y ya, espérense, déjenme leer. El autor, la propuesta del autor es keep all happy whatever the situation arise. Mantener a todos felices, así sea la situación que sea. Describir las características de las personas cuando están tristes. Encourage es como mantener, Estimular. estimular ya. Estimular a los estudiantes el estudio del llanto cuando la persona está triste, reconocer que hay factores que influyen en la tristeza,
Explicar las razones. Explain the reason. Estoy traduciendo ya literalmente, sin leer en inglés. Explain the reason why people cry when they are sad. O explicar las razones por qué llora la gente cuando está triste. What is the correct answer here? Letter E. Yes, yes. Okay, number 2. The contextual synonym of the word key is decisive, answer, relation, entrance, secret, decisivo, respuesta, relación, entrada, secreto. It may be E because it's the most important. Oh, no. No, the text states that the eyes will be No, B. A. Answer. Answer is A. Answer. A, Oh. decisive. ¿Te acuerdas cuando dije que era la clave? Yes. Y si es clave es Decisive. decisive. Okay. Yes, yes, okay. Inferencia, deduction. Now, it is incompatible to assert that the question that surprise spurts, why do we cry when we are sad, is raised in the sense this. No es compatible afirmar que el problema que sorprende a los expertos, ¿por qué lloramos cuando estamos tristes? ¿Es reciente o desde que la propuesta de la psiquiatra Roger McIntyre? Ay, esto me tiene intrigada. A mí cuando no me calza algo, no paro hasta saber la respuesta correcta. Me interesa este nombre, McIntyre. Yo pienso que es McIntyre. O de repente es McIntyre. Yes, Como, sí, como porque aparece McDonald's, una ¿no? I. Como Ajá. McDonald's. McIntyre. Ya bueno. Ok, después vemos McIntyre. también esa otra respuesta para la siguiente. Has a close relationship. Tiene una relación directa con la farmacología. Fue formulada desde los tiempos de los griegos. Permite responder to answer only by philosophers. Solo permite ser respondida, solo por filósofos. Causes serious discussion among scientists. Causa serias discusiones entre los científicos. What is the correct answer in number 3? Double. D. No. Is Ay, no me emocioné. Sí. Mi nombre está correcto, porque acabo de googlearlo y es un académico, Roger McIntyre, y algo más dice. Ya, pero ¿cómo se pronuncia? Psiquiatra y farma... ¿Cómo se pronuncia McIntyre? Escribe. Para escuchar. Mira, sí, no sé, solo ahí el nombre está correcto. No es... No, pues, pero en Google pones cómo se pronuncia este apellido y te sale la pronunciación. Ya, ok. Estoy con duda, por favor, sácame de duda. ¿Cómo es ese pronuncia? ¿Está bien como hemos dicho, McIntyre? A ver, pon en tu celular. McIntyre. Tyre, yo sé que es Tyre, pero la primera parte es Macklin. ¿Será que se aumenta una pequeña I ahí? McIntyre debe ser. Bueno, creo que es Macklin. ¿Escucharon? Yes. McIntyre. Bueno, ya. Entonces, la respuesta en la 3, ¿cuál es, chicos? Chicos, la 3 ya nos queda 4 minutos. D or C. Sí, porque en el texto nos menciona que desde la época de los tiempos griegos ya se tocaba este tema, ¿no? Lo dice en el texto, ¿no? Pero dice que no es compatible afirmar. Yes, it's incompatible. Yes, incompatible, ¿no? Ok. ¿Por qué? Porque la lectura afirma que los pensadores o filósofos griegos estaban listos discutiendo este programa, ¿no? Ok, now, number 4. Ay, no puedo leer, no, esto no me permite. Ya, se infiere que llorar, leave bounds in shattered eyes. Miss, ya encontré ya. ¿Qué? ¿Encontraste la pronunciación? Sí, mira. ¿Cómo era? A ver. Roger McIntyre. Está bien, Miss. No se escucha Sí, bien. como dice. Sí, está bien. Como yo lo dije. Sí, está bien, como lo dijiste.
McIntyre. Ok. Sí. Ya, entonces, que llorar deja heridas en los ojos de los niños. Is motivated by unbearable harm. Es motivado por un dolor, por un daño. Unbearable. Unbearable, ¿qué es? Tipo insoportable o a veces puede- Insoportable, ¿no? Sí. Unbearable. Has a socio-biological explanation, tiene una explicación sociobiológica. Or it's also occurs when we are happy, o también ocurre cuando estamos felices. It's a reaction to an emotional state, o también es una reacción del estado emocional. Number 4 is correct answer is sí, ¿no? Sí. Tiene una explicación socio-biological. Ok, sí. Sí. If a child, ¿estamos correctos, chicos? Rápido, que nos queda 2 minutos. Yes. If a child cries while observing to his father is on the phone and his mother is on the computer, the child, si un niño observa, mientras observa que su padre está en el teléfono y su madre está en la computadora, the child, el niño, would like to watch TV with them in the living room, querría ver televisión o mirar televisión con ellos en la sala. Would sleep so that tomorrow he can go to school early. Podría irse a dormir porque mañana tiene que ir a la escuela temprano. Would try to call his grandparents to take care of him. Llamaría a sus abuelos para que cuiden de él. Would seek the parents' attention for an emotional bond. Podría buscar atención de sus padres por el lado emocional. Would wait for his parents to finish their difficult jobs. Esperaría que sus padres terminen sus difíciles empleos. What is the correct answer here? D. Yes. Buscaría el llanto, ¿no? Seguramente, ¿no? Pobrecito. Así hacen los niños, pues son manipuladores. ¿O no? El vínculo emocional. Ok, ¿no? Ok, that's correct. Yes, chicos, muy bien. Hemos llegado a buen término. Ok, chicos, deseo que pasen unas lindas fiestas. Compañía de su familia, diviértanse, no todo eso. Tienen que estudiar, sí, pero también tienen que distraer un poco la mente, porque no todo es esto. Yo le digo a mis alumnos lo mismo. Mis alumnos que acaban de terminar en San Marcos las clases de inglés, le digo que tienen que estudiar, que descansarse un poco. Le digo, practica tu deporte, practica algo, diviértanse, para que después estés fresco, porque uno también necesita relajarse un poco, no todo es estudio. O sea, no es que yo le diga, o sea, los aconseja no estudiar, no. Relájense un poco en estas fiestas, olvídense un poquito y después toman las pilas como del lugar. Después ya se dedica, aunque sea un par de días suficiente, ¿no? Bueno, podría ser más, pero no se puede. Pero tranquilos, ok, chicos, entonces muchas gracias, ya terminó la hora, que pasen unas lindas fiestas con sus papás, su familia, sus amigos, etcétera, etcétera. Bye, gracias. Thank you, teacher. Take care. Thank you, take care, thank you, same to you. Thank you. Bye. Bye, bye.